Ya, yo, profesor. Ya, listo, Franklin, gracias. Dulcería Maná SRL es una distribuidora mayorista de dulces con más de 15 años en el mercado. La empresa atiende a supermercados, minimarkets y bodegas en Lima Metropolitana. Dulcería Maná ha experimentado un crecimiento continuo en sus ventas durante los últimos años, pero sus márgenes se han visto reducidos debido a incrementos en el costo de los dulces, Para el presente año, la empresa ha estimado vender 390.000 cajas. Además, las siguientes cifras. ¿Leo también eso? Ya, no, esto lo pasamos, ya, seguimos. ¿Qué más dice? Los fabricantes de dulces han anunciado que incrementarán los precios de sus productos en un promedio del 15% al año próximo, debido al incremento en los costos de materia prima y de mano de obra. La empresa, la empresa espera que los demás costos permanezcan en las mismas tasas o niveles del año corriente. Preguntas. Ya. Bien, listo, Franklin, está bien, perfecto. Ok, a ver, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el margen de contribución por unidad y en porcentaje de Dulcería Maná y a cuánto asciende la utilidad operativa estimada para el presente año? A ver, alguien que me comente qué entiende o qué entendemos por margen de contribución. La diferencia entre ingresos totales y costos variables totales. Exacto, sí, eso es cierto. Pero ¿qué más nos dice este margen de contribución? Es Me exactamente... ayuda para Ajá. cubrir mis costos fijos. Exacto, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. El margen de contribución, en teoría, tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir los costos fijos, ¿no? Y ese es el exceso de los ingresos. Ayuda a evaluar el riesgo de pérdida también. Claro, exactamente, ¿cierto? En realidad el margen de seguridad es el que más nos ayuda a ver ese tema también, pero es justamente uno de los indicadores que nos van a ayudar para evaluar las ventas de una empresa, ¿no? Y cómo pueden ir cambiando, cómo pueden ir variando. A ver, existe el margen de contribución que es de ventas totales y el margen de contribución unitario, que la única diferencia simplemente es dividirlo entre la cantidad, ¿cierto? Entre la cantidad. Entonces, al momento que nos preguntan sobre el margen de contribución, ya nos dicen que es unitario, ¿cierto? Aquí nosotros ya podemos ver, estas de aquí son dos fórmulas que en realidad son las mismas, ¿cierto? Aquí sabemos que esto es P por Q, y esto es costos variables unitarios por Q, ¿cierto? Y si le quitamos Q a los dos, nos queda precio menos costo variable unitario, ¿cierto? Hasta aquí no debería haber ningún problema. Ok, entonces para construir mi margen de contribución unitario, necesito que el precio y mi costo variable unitario. Bien, tengo esos datos dentro de la premisa del caso. Sí los tengo, ¿cierto? Por acá tengo el precio de venta promedio. Y por este otro lado tengo los costos variables promedio. Y que están, como dice, por caja, ya sabemos que son unitarios, ¿cierto? Bueno, aquí están. Ya, genial. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo sería entonces la resolución para saber cuál es el margen de contribución unitaria? Sería restar el precio, que es ¿cuánto? Que es 4, menos los costos variables, que es 2 más 0.4. Ya, a ver, esto lo hacemos por aquí, vamos a hacerlo. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que aquí el precio es 4, el costo variable no es más que la suma de 2, que proviene de los costos de los dulces, y 0.4, que es los gastos de venta. Los dos son costos variables. ¿Qué hacemos con estos? Los restamos y tenemos mi margen de contribución unitario. Bien. Pero ¿qué más me pide? ¿Qué más me pide? No solamente me pide eso, ¿no? Me pide ¿a cuánto asciende la utilidad operativa estimada para el presente año? Y también no solamente me dice cuánto es el margen de contribución por unidad, sino también y en porcentaje, ¿cierto? También me lo pide en porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir en porcentaje? Yo lo que voy a tener que hacer es agarrar mi margen de contribución unitario y ver cuánto representa esta contribución sobre el precio, ¿no? Sobre los ingresos, que en este caso, como son unitarios, tomó el precio. Y aquí yo tengo de esta forma, dividiendo mi margen de contribución unitario
o mi margen de contribución, no necesariamente tiene que ser unitario, ¿cierto? Puede ser también el margen de contribución total, entre el precio o ingresos, dependiendo de cuál tenga, voy a tener el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje del margen de contribución. Aquí, chicos, ¿alguna consulta? Sí, María Luján. Sí, profesora, una pregunta. Ahí mencionan cajas. Entonces, como no me dice cuánto hay en cada caja, entonces asumo que está hablando de precio por caja. Sí, o sea, aquí pues dice aquí, ¿no? 2 soles por caja y 0.4 por caja, ¿no? Y de hecho también nos habla, cuando nos habla el problema, nos dice de que espera vender y sus ventas están en cajas, ¿no? En función a cajas. Entonces concluimos que la unidad de ventas son cajas. Ah, ya. Gracias. Ya, listo. Ya, perfecto. Entonces, bueno, una vez acordados en eso, también nos preguntan una parte B de la pregunta, ¿cuándo asciende la utilidad operativa? Ok, esa es otra variable, ¿cierto? ¿Cómo hallamos la utilidad operativa? La utilidad operativa la hallamos entre, ¿qué hallamos aquí? Ingresos totales menos costos variables menos costos fijos, ¿cierto? Ingresos totales menos costos variables y menos costos fijos. Podemos tener los ingresos totales. ¿Qué son los ingresos totales? El ingreso total no es más que P por Q, ¿cierto? Tengo aquí la data suficiente como para hacer el P por Q. ¿Sé cuánto es el Q? En realidad sí tengo el Q, ¿no? El Q es 390.000 cajas, ¿cierto? 390.000 cajas. De hecho, que lo podemos puesto por acá. Ya. Entonces, si tenemos 390.000 cajas y yo tengo el precio, que es 4 por caja, eso también era parte del dato, yo ya puedo saber los ingresos totales. ¿Qué más necesito? Costos variables totales. A mí el problema me había dado los costos variables unitarios. ¿Yo puedo saber los costos variables totales? Sí, porque ¿qué tengo que hacer? Nada más multiplicar los unitarios por la cantidad, que es 390.000. Bien. Y luego, ¿qué necesito también como componente para hallar mi utilidad operativa? Mis costos fijos. ¿Lo tengo? Sí lo tengo, ¿cierto? Sí lo tenemos. ¿Eso dónde lo tenemos? Acá. Acá. Ahí nos dice costos anuales. Y esos costos anuales son costos de ventas y costos administrativos. Por 160.000 y 180.000, haciendo un total de 340.000. Entonces, estos costos anualizados son mis costos fijos anuales, ¿no? Y totales. Entonces, acá yo ya puedo poner los 440.000. Y yo sé también que la utilidad operativa, como ya hemos visto, es la resta de estos tres, ¿no? Por ende, tengo una utilidad operativa de 184.000 soles. Bien, ¿eso era todo lo que me pedía el problema? Sí, ¿no? ¿A cuánto asciende la utilidad operativa estimada para el presente año? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos, chicas? No, ¿cierto? Hasta aquí está en realidad bastante sencillo, bastante fácil. Tenemos solamente que saber plantear qué cosa tenemos y dónde las tenemos. Bien, ahora ya venimos a los temas del punto de equilibrio, ¿no? Nos dice ¿cuál es el punto de equilibrio de la empresa en cajas de dulces y en soles para el presente año? ¿Qué entendemos por punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? A ver, aquí lo vemos, ¿no? A ver, sin repetir la formulita que está aquí. La utilidad operativa, exacto, Marielo. Gracias. Sí, es exactamente eso, ¿cierto? El punto de equilibrio es tener la utilidad operativa en cero, es el nivel de actividad mínima que hace que no se incurra en pérdidas, ¿cierto? ¿Qué más pasa? Que por debajo de esa cantidad hay pérdidas, ¿cierto? Si es que este punto de equilibrio es justamente el que hace que no haya pérdidas ni de más ni más ni menos, ¿cierto? Que sea cero la utilidad operativa. Por debajo de este punto de equilibrio que va a pasar, pérdida. Por encima de este punto de equilibrio que va a pasar, ganancia, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo hallo mi punto de equilibrio? Costos fijos entre margen de contribución unitario. Esa es la fórmula. Costos fijos entre margen de contribución unitario. Costos fijos. Yo sé mis costos fijos, 440.000. ¿Cuál es mi margen de contribución unitario?
De hecho, yo lo he hallado, ¿cierto? Como parte del problema, que era 1.6. Entonces, para yo hallar mi punto de equilibrio, tengo que dividir estos dos, 440.000 entre 1.6. Bien. Entonces, aquí tengo que mi punto de equilibrio en unidades son 275.000 cajas. Ok, pero por otro lado me pide también que calcule el punto de equilibrio en soles, ¿cierto? Bueno, de hecho creo que, a ver, ¿cuál es el punto de equilibrio de la empresa en cajas de dulce? Ya, sí, en cajas, ¿cierto? Sí me pide en cajas y en soles, o sea, ya, tengo que hacer los dos. ¿Cuál es la diferencia de este y este? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, la única diferencia es que este está en cantidades y esto ya está en soles, ¿cierto? Pero también aquí lo podemos leer de una forma distinta. ¿Cómo podemos leer esto? Es justamente el nivel de actividad en el que los ingresos de la compañía igualan ¿qué? Igualan los costos, ¿cierto? Y otra vez, Hijo. exacto, ¿cierto? Y por encima de ese punto, ¿qué va a haber? Por encima de ese punto, ¿qué va a haber? Ganancias, y por debajo de ese punto va a haber pérdidas. Igual, ¿cierto? Y después cada sol adicional no solamente va a ser ganancia, sino cada sol adicional va a ser una ganancia incremental. ¿Por qué incremental? Porque los costos fijos en este punto de equilibrio ya están cubiertos. Aquí en ese punto ya cubre todos los costos fijos. Entonces, cada sol adicional va a ser un mayor porcentaje de rentabilidad de ganancia, ¿no? Entonces, a más lejos esté mi punto de equilibrio, mayor rentabilidad, mayor ganancia voy a tener, porque cada sol adicional solamente tiene que cubrir los costos variables, ya no los costos fijos, porque los costos fijos aquí ya están cubiertos, ¿cierto? Entonces, solamente yo puedo hacer una desagregación de esto a esto. De hecho, no es difícil, ustedes mismos lo pueden comprobar, lo podemos comprobar fácilmente y rápidamente cómo de este punto de equilibrio de cantidad por precio podemos pasar a esta fórmula, ¿no? De costos fijos entre 1 menos el costo variable unitario entre el precio, ¿ok? Costos fijos entre 1 menos el costo variable unitario entre el precio. Ya, entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que nos pide calcular también en soles. Otra vez, lo que necesito es mi cantidad, ya la he hallado. El precio yo sé cuánto es, 4, y por tanto necesito ahora el punto de equilibrio. ¿Cómo era? 75.000 entre 1 menos el costo variable unitario. ¿Cuánto era mi costo variable unitario? Mi costo variable unitario era 2.4, ¿cierto? Y todo esto entre, este de aquí, entre el precio. El precio está acá, para que me salga bien. A ver, lo hemos hecho mal. Costos fijos entre 1 menos el costo variable unitario. Costo variable unitario 2.4. A ver qué tomé. Costo variable unitario entre 2.4. Entre el precio. 4. A ver, alguien me ayuda a ver qué he hecho mal aquí. Vamos a ver algo. ¿Y en los costos fijos qué puso, profesora? A ver, espérame. Aquí está, a ver. ¿Qué estamos tomando acá? Ya sé lo que hemos hecho. Estábamos tomando como costos fijos en 75. Ya, bueno, ese es un desagregado que también lo podíamos hacer. Estaba tomando como costo fijo ese 75, pero en realidad este es el punto de equilibrio, ¿no? Estaba haciendo una mezcla entre esta Y la de abajo. ecuación y esta de acá. Pero bueno, lo podemos hacer de las dos formas, y de las dos formas no tiene que salir igual. De hecho, tenemos los datos para hacerlo también de esta forma, así que no habría problema en hacerlo de esta forma o de esta forma. ¿Cuál vamos a utilizar y por qué? Depende de qué datos tengamos, ¿no? Si es que yo no tengo mi punto de equilibrio en cantidad, yo puedo usar el costo fijo y el costo variable, si es que lo tengo, ¿cierto? En este caso yo ya he hallado el punto de equilibrio en cantidad. Aquí está, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo más grande porque parece que no lo veo. Ya está. Ese es el punto de equilibrio en unidades. Entonces, lo que yo único que tengo que hacer es multiplicar 275 por 4, ¿cierto? Porque estoy tomando la primera ecuación. ¿Cuándo voy a tomar esto? Cuando tengo estos datos. ¿Okay? En este caso también lo tengo y me debería salir exactamente igual si es que tomo los costos fijos, ¿no? Que son los 440.000.
Bien, entonces, ya, aquí el problema ya comienza a darme otras alternativas, ¿no? De considerarlos, dice aquí, considera las siguientes situaciones de forma independiente. Dice, la empresa está evaluando incrementar, a ver, vamos a ver, esto ya. La empresa está evaluando incrementar su gasto en promociones a fin de incrementar sus ventas. Ok, quiere aumentar su gasto en promociones a fin de incrementar sus ventas. ¿Recomendaría aumentar en 22.000 al año el gasto en promociones para lograr un incremento del 3% en la cantidad de cajas vendidas? ¿Por qué? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿En cuánto quiere aumentar, entonces, dice, el gasto en promociones? 22.000, ¿cierto? 22.000. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Esto qué va a hacer cuando aumente mi gasto en 22.000 al año, ¿no? Si es que esto ya lo tomo como un costo que se va a repetir, se convierte en un costo fijo, ¿cierto? Porque el costo variable, ¿qué es? El costo variable es el costo que varía en función de la producción que yo haga. ¿Este costo va a variar en función de la producción que yo haga? No, ¿cierto? Está diciendo que va a invertir 22.000 independientemente de lo que se produzca, de lo que venda. Entonces, sería, para yo saber ahora cuál va a ser mi nuevo costo fijo, ¿cierto? Para hacer mis cálculos, tengo que sumar este 22.000 a mi costo fijo anterior. Mi costo fijo anterior, aquí está, 440.000. Bien. Entonces, yo ya tengo que mi costo fijo 2 es 462.000. ¿Qué más dice? Que quiere hacer un aumento en la cantidad. ¿De cuánto? Del 3%. 3% va a ser el aumento en la cantidad. Entonces, ¿a cuánto yo busco que llegue mi cantidad? Si va a ser un aumento del 3% de la cantidad, sería en 1 más, ¿cierto? ¿Cuánto es mi cantidad actual? Mi cantidad actual, la tenía por acá, 390.000 cajas. Ya, 1 más. 1 más el 3%, ¿cierto? Por 390.000 cajas. ¿Qué he hecho aquí? Pues le estoy haciendo que sea, ya no va a ser 100%, sino va a ser el 103%, ¿cierto? 1 más 3% por la cantidad de cajas, me sale 401.700. Este va a ser mi cantidad 2. O sea, eso ya va lo que yo necesito, lo que yo quiero. Si alguien me levanta la mano. ¿No? Ok, seguimos entonces. Entonces ahora, ok, ¿cómo yo voy a saber si recomiendo algo o no recomiendo algo? O sea, yo tengo para esto que, con estos dos datos, que yo ya sé que varían, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo en función? ¿Cómo le doy respuesta a lo que me pide? Para esto, ¿Hay un margen de contribución? puedo ver, a ver, el margen de contribución a ver, es muy, muy importante lo que has dicho, ¿cierto? En el margen de contribución, ¿qué variables incluyo? ¿Qué incluyo? En el margen de contribución, el precio, Costos variables. costos variables, El ¿cierto? Pero en precio. cambio lo que me cambia no es costo variable, Es el ¿cierto? fijo. Es el costo fijo. Entonces, porque si yo hago un nuevo margen de contribución, quizás mi margen de contribución no ha variado en absolutamente nada, sigue igual, ¿cierto? Yo necesito justamente ver este efecto de esta variación. Y comprobarlo ¿con qué? Con la utilidad operativa que yo ya he hallado anterior, ¿no? Una utilidad operativa en cuánto estaba cuando yo vendía con mi costo fijo de 440.000, en este caso le he aumentado 22.000, ¿no? Mi costo anterior fijo era 440.000 y mi cantidad anterior era 390.000, ¿no? Entonces, ¿cómo ha variado? Si yo recomiendo o no recomiendo. O sea, dicho de otro modo, ¿no? Este aumento del costo fijo va a verse sobrepasado por un aumento de una cantidad del 3%, o quizás este aumento del 3% no cubre este nuevo costo fijo, sino más bien, no sé, hace que los ingresos, la utilidad disminuya tanto, que por más que se aumente la cantidad, no llega a cubrir y se necesitaría quizás que sea un aumento del 10%, 15%, no sé. Entonces, bueno, eso tenemos que ver, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces lo que más, yo veo aquí lo que incluye, ¿no? Costo fijo y cantidad. Entonces, lo que yo necesito es ver justamente la variación en mi utilidad operativa, porque aquí yo incluyo un costo fijo. Entonces, y lo bueno de todo esto, como ya hemos dicho, yo tengo una utilidad operativa anterior calculada. ¿Cómo calculo la utilidad operativa? Otra vez lo vuelvo a repetir aquí vamos a ver, esto de aquí solamente lo vamos a... Ya está.
yo ya sé cómo calculo mi utilidad operativa, ¿cierto? Ingresos menos costos variables menos costos fijos. Que otra forma de decirlo es margen de contribución unitario por cantidad menos costos fijos. ¿Podría utilizar de frente esta fórmula? Sí, sí podría, solamente que aquí ¿qué tendría que ser? P por Q, ¿no? 4 por 401.000 menos costos variables totales, también lo sé, ¿no? Sería, ¿cuánto era? 2.4, ¿cierto? Era 2.4 por 401.700 y menos los costos fijos que serían 462.000. Puede hacerse más largo, ¿no? Sin embargo, puedo también tomar, o sea, siendo completamente viable esto, porque sabemos que esta de acá nace de esta de aquí, ¿ok? Así que también esta de aquí es completamente viable. Sin embargo, voy a utilizar esta, que es más corta y que voy de frente a lo que estoy buscando, ¿cierto? Va de frente a lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué necesito aquí? Dice, margen de contribución unitario por cantidad. ¿Cuánto era mi margen de contribución unitario? Eso lo había hallado al principio. Y eso habíamos dicho que no cambia, ¿no? Por más que varíen mis costos fijos, pues no los incluye. 1.6 era, ¿cierto? 1.6 era mi margen de contribución unitario por la cantidad, ahí está, menos costos fijos nuevos, ¿no? Ahora dice acá que mi utilidad operativa es 180.720. Ok, ¿recomendaría o no recomendaría esto? Yo para eso tendría que, en primer lugar, quizás compararlo con en una situación normal, ¿no? En la situación donde yo produzco 3% menos. ¿Cuánto era mi utilidad operativa anterior? Mi utilidad operativa anterior era 184.000. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por más de que yo he vendido más, no estoy teniendo menos utilidad operativa. ¿Qué quiere decir? Que finalmente estos costos son tan grandes que no son cubiertos por un aumento solo del 3%, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cómo lo veo yo? Porque ha disminuido la utilidad operativa. Entonces, obviamente, si disminuye la utilidad operativa y la pregunta es si recomiendo o no recomiendo, ahí la respuesta es sencilla y rápida, ¿no? No recomiendo. A ver, leamos lo que dice acá. No recomendaría incrementar el gasto en promociones porque el aumento de los costos fijos sería mayor al aumento del margen de contribución, porque por lo que la utilidad operativa disminuiría, ¿cierto? El margen de contribución, ahí no se está refiriendo al margen de contribución unitario, el margen de contribución unitario no varía, el margen de contribución total es lo que varía, ¿cierto? ¿Por qué es el total? Porque yo lo multiplico por la cantidad, ¿cierto? Por la cantidad ya lo multiplico. Y bien. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Sí lo tenemos más o menos claro? Ok, entiendo que sí. Entonces, pasamos a la siguiente para seguir viendo preguntas similares. Ya. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué más nos dice aquí? Se ha estimado que si la empresa reduce sus precios en 5%, la cantidad vendida aumentaría en 15%. ¿Recomendaría realizar esta disminución en los precios de venta? ¿Por qué? Okay. Se ha estimado que si la empresa reduce sus precios en 5%, entonces aquí ¿qué tendría que poner? Es una reducción del 5%, voy a poner 5% para que conste. ¿Y cuántos eran mis precios antes? Mi precio anterior era 4, ¿cierto? ¿Recordamos? Entonces sería por 1, que bueno, es que está representando el 100%, menos el 5%, ¿no? Entonces mi precio, si es que se reduce en 5%, mi precio es de 3.8. Dice que si se reduce, mi cantidad aumenta en 15%. Ya. ¿Y qué más? Recomendaría entonces realizar esta disminución de los precios de venta. ¿Por qué? Ya. Y a ver, si reducen 15%, ¿cuánto sería entonces? 390.000 era mi anterior, ¿cierto? Botón 0, creo. No, botón 0, ya. 390.000 era el anterior. ¿Y cuánto tendría que ser el de ahora? Sería 1 más, aumenta 15%. La cantidad vendida aumenta en 15%. Sería 448.500, ¿cierto? Bien. Ahora otra vez, porque yo ya tengo mis datos anteriores, ¿cierto? En utilidad operativa, voy a seguir utilizando la utilidad operativa para compararlo, ¿cierto? Pero antes de comparar, como yo tengo una variación en el precio, es importante que yo vuelva a calcular mi nuevo margen de contribución unitario, ¿cierto?
Voy a volver a calcularlo entonces, voy a volver a calcular. ¿Qué era mi margen de contribución unitario? A ver, sin ver la fórmula. ¿Cómo era calcular mi margen de contribución unitario? Precio menos costo variable unitario. Exacto, ¿cierto? Era mi precio menos costo variable unitario. Mi precio es nuevo, 3.8, menos el costo variable unitario que era, por dato, 2.4. Entonces, mi nuevo margen de contribución unitario es 1.4, ¿cierto? Bueno, esto yo lo he calculado con fines de poder también hallar la utilidad operativa y poder compararla con mi utilidad operativa anteriormente hallada. Ya, ¿qué más tengo entonces? Ok, aquí que tendría otra vez margen de contribución unitario por cantidad, nueva cantidad, menos costos fijos, ¿cierto? Mis costos fijos habían aumentado. No, ¿cierto? Mis costos fijos eran... A ver. Mis costos fijos no habían aumentado. Vamos a ir a los costos fijos. Ya está. Aquí nos debería ser decir 2. Ya está. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? Mi utilidad operativa ha aumentado en comparación a la de un escenario normal. Sí, cierto, mi utilidad operativa ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado esto? ¿Por qué ha aumentado qué podríamos deducir de lo que hemos hecho ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque aquí vemos que el margen de contribución unitario ha disminuido, ¿cierto? Antes era 1.6, ahora es 1.4. Y sin embargo, mi utilidad operativa ha aumentado. ¿Qué ha pasado aquí? Que la variación ha tenido efecto en el margen de contribución unitario total, ¿no? Que la cantidad vendida ha sido superada, ha sido tan grande, que sí vale la pena, o sea, que sí, en comparación con mi margen, con mi margen de contribución total anterior, ¿cierto? En comparación, el nuevo es más grande. El nuevo está siendo más grande y por tanto, o sea, nos demos cuenta que esto de aquí es el margen de contribución total. Y si es más grande, va a superar en mayor medida, ¿a qué? A los costos fijos, ¿cierto? Si esto de aquí es más grande, va a superar en mayor medida a los costos fijos. ¿Y de qué depende que esto sea más grande? De la cantidad, ¿no? Puede ser que si la cantidad es muy pequeña, pues obviamente no supera los costos fijos. Pero en este caso sí ha sido lo suficientemente grande para cubrir los costos fijos y para cubrirlos en mayor medida que en un momento, en un escenario normal, en el escenario anterior que yo tenía cuando mi precio era mayor. Si bien es cierto, mi precio era mayor, no vendía tanto, ¿no? Entonces, una disminución sí tendría sentido. A ver, leamos lo que dice acá. Se recomendaría disminuir el precio porque si bien el margen de contribución por unidad disminuye, debido al precio menor, el margen de contribución total aumenta por la mayor cantidad vendida, lo cual ocasiona que la utilidad operativa aumente, ¿cierto? Bien. Es más o menos lo mismo que hemos dicho. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? ¿Chicas? ¿Alguna duda? Ya, bien. Si no hay ninguna, pasamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ¿cuál sería la máxima disminución en el precio que la empresa estaría dispuesta a aceptar para lograr un incremento del 15% en la cantidad vendida? ¿Cuál sería la máxima disminución en el precio que la empresa estaría dispuesta a aceptar para lograr un incremento del 15% en la cantidad vendida? Ok, entonces aquí mi incógnita, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser mi incógnita? Yo no sé justamente el precio, ¿cierto? Entonces, aquí yo sé, pero lo que ya me está diciendo el problema es que mi precio va a disminuir. O sea, bueno, tiene que disminuir para que mi cantidad vendida aumente en 15%. Entonces voy a tener que utilizar alguna fórmula que de aquí ya hemos visto que son, como han visto, que son bastante simples, ¿no? Que deje libre a mi precio, porque justamente esa va a ser mi variable, ¿no? Y que no solamente eso en realidad, sino que también lo deje libre en función de datos que tengo y que conozco, ¿no? En este caso creo yo, que como es un caso largo, yo conozco la mayoría de datos, ¿no? Tengo varias información. Pero en otro caso, por ejemplo, tendríamos que ver cuál puede ser la más prudente, ¿no? O sea, siempre depende del problema. Ya, bueno. Entonces, aquí tenemos un aumento de Q en cuánto? En 15%. Si quiero un aumento en 15%, habíamos visto en función, eso,
como bien decía el problema, cada uno teníamos que tomar cada una de estas preguntas como independientes. Entonces, yo otra vez me refiero a mi cantidad inicial. Mi cantidad inicial era 390.000. Sí, aumenta el 15% por 1 más 15%, ¿cierto? Bien. 448.500. Yo quiero entonces 448.500. Y me dice cuánto estaría, cuál sería la máxima disminución del precio que estaría dispuesta a aceptar. Y si estaría dispuesta a aceptar, mi utilidad operativa tendría que mantenerse, ¿cierto? Tendría que mantenerse. ¿Por qué puede pasar esto? Porque imagínense en un escenario como el de ahora, ¿no? O sea, ¿por qué yo quisiera vender a menos y ganar y tener la misma utilidad? En un escenario como de crisis, donde no hay ventas, tú no te puedes quedar con stock, ¿cierto? El stock es muy caro, y cuesta mantenerlo, se puede malograr. Entonces, hay decisiones que se necesitan tomar para disminuir el precio sin que la utilidad operativa obviamente crezca. Es más, aquí lo queremos que se mantenga, ¿no? Queremos que se mantenga la utilidad operativa para vender más. Entonces mi utilidad operativa inicial era, para no subir completamente, era 184.000, ¿ok? Era 184.000. A ver, los que tienen ahí el Excel me pueden ir diciendo de que sí hiciera, pero yo creo que sí era 184.000. Ya, entonces, decíamos también que tenemos que dejar solita a mi P, ¿no? Mi P es lo que yo no sé cuánto va a ser, teniendo lo demás, bueno, teniendo la utilidad operativa constante, teniendo mis costos fijos constantes, y lo único que va a variar es mi Q, ¿no? Mi Q cambia porque yo quiero vender más. Y mi precio, por tanto, cambia. Entonces yo voy a utilizar mi fórmula de utilidad operativa, y en función de esto, voy a dejar sola el P. Como ustedes ya saben, ingresos P por Q, costos variables totales CBU por Q, y costos fijos son costos fijos, ¿no? Es CF. Entonces aquí lo que estamos haciendo simplemente es poner al PQ solito, le estoy poniendo paso a paso para que no nos perdamos, PQ solito, y el Q pasa a dividir, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Creo que sí, ¿cierto? Entonces ya, una vez que yo tengo aquí el PQ solito, yo ya puedo comenzar a reemplazar. En función de qué quedó mi P quedó en función de utilidad operativa, costo variable unitario, cantidad y costo fijo. ¿Tengo esos datos? Tengo esos datos. ¿Puedo hacerlo? Entonces sí puedo hacerlo. Ok, utilidad operativa que quiero que quede constante. Era 184. Más costo variable unitario. Mi costo variable unitario, ¿cuánto era? Por Q. Eso habíamos dicho que no cambiaba. Mi costo variable unitario era de, a ver. Creo que 2.4. Sí, era 2.4. Ya, vamos a ver esto abajo. Ya, era de 2.4 por la cantidad, que es nueva, ¿no? Nueva cantidad, a subir la cantidad, más costos fijos. Mis costos fijos también, ¿cuánto eran mis costos fijos? Vamos a ver si es que alguien me dice también, sí, sería de mucha ayuda. Creo que eran 440.000, ¿cierto? Acá está. 440.000. Ok, todo esto sobre todo esto sobre Q. De esta forma yo tengo que mi nuevo P, ¿no? Mi nuevo precio tendría que ser 3.79 para yo conservar mi utilidad operativa y vender más, ¿no? O sea, ese sería el precio que yo estaría dispuesto a aceptar, ¿cierto? Bien. A ver, ¿qué más tengo? ¿Qué me dice el problema? Me dice la máxima disminución, ¿no? O sea, me pregunta sobre la disminución, no me dice cuál es el nuevo precio, sino me dice la disminución. Entonces, si yo quiero saber la disminución, tengo que compararlo con mi precio inicial, ¿cierto? Mi precio inicial era 4 menos este 3.79, ¿cierto? Entonces, mi precio es, o sea, y aquí también otra vez está mal, eso debería ser así. Nos entendemos, bueno, ya, P1 menos P2. Ya, listo. Entonces, la máxima disminución que tendría sería de 0.21.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa estaría dispuesta a aceptar una reducción de 21 centavos a fin de obtener ¿qué? A fin de obtener un aumento del 15% en la cantidad vendida. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí, chicos? Chicas. ¿Todo conforme? Bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos dice, a ver, la segunda pregunta nos dice, los fabricantes de dulces han anunciado que incrementarán los precios de sus productos en 15% el año próximo. Ok, tenemos que ver entonces dónde están estos precios de productos de los fabricantes de dulces, porque eso es lo que va a incrementar en 15%. Si las demás variables se mantienen igual, dice, ¿qué volumen de ventas deberá alcanzar la empresa para mantener la misma utilidad operativa? ¿Qué volumen de ventas deberá alcanzar la empresa para mantener la misma cantidad operativa? ¿Qué volumen de ventas se refieren a qué se refieren con volumen de ventas? ¿Cantidad? A la cantidad, ¿cierto? A la cantidad, ¿no? O sea, ¿a qué cantidad de ventas, qué cantidad necesita vender para mantener la misma utilidad operativa? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué más necesitamos entonces? Poner aquí y operativizar lo que nos dice el problema. Primero nos dice que hay un aumento de costo de dulces del 15%. Ahora nos toca ver en dónde está involucrado estos costos de dulces. ¿En qué parte está involucrada? Y esto, como lo vamos a ver aquí en el problema, el tema de los costos de dulces están involucrados en el costo variable. Y afecta no a todo el costo variable, sino afecta a solamente a los 2 soles, ¿cierto? A los 2 soles por caja. Entonces, eso 15% más de 2 soles, no de 2.40, sino de 2 soles. Ya, ok. Teniendo en claro eso, vamos a hacer el problema. Sería 2, ¿cierto? El 2 es el que va a subir, y vamos a ver justamente cómo queda. Entonces, para ver cómo queda, vamos a subir ese 15%. 2 por 1 más 15%, ¿cierto? Más el otro era 0.4. Este va a ser mi nuevo costo variable unitario, ¿ok? Este va a ser mi nuevo costo variable unitario. Y dice que mi utilidad operativa tiene que quedar igual, o sea, va a ser igual, 184.000. Voy a hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Mi problema anterior, mi incógnita era el precio. En este caso, mi incógnita es cantidad. Yo no sé cantidad. Todo constante, cantidad cambia. Por eso, igual que hice en el problema anterior, voy a dejar solamente Q, y con la misma fórmula de utilidad operativa, voy a resolver Q. ¿Tengo todos estos datos? Sí los tengo, ¿cierto? Sería 184.000 más 440.000 ¿entre qué? Entre el precio menos costo de venta unitario. Precio sigue siendo 4 y costo de venta unitario ya ahora sí es un nuevo monto, ¿cierto? Entonces me dice qué cantidad debería o qué volumen de ventas debería alcanzar. Debería alcanzar un volumen de ventas o una cantidad de 480.000. ¿Cuánto representa esto en ingresos totales? Sería 480.000 por 4, ¿cierto? Algo pasó, ya, listo, 480.000 por 4. Y en ese tema, ¿alguna consulta, chicos? Chicos, como ven, es bastante operativo, no implica más que todo que tengamos claro dónde tenemos cada monto, el reconocimiento de dónde cada monto, y entender más que todo la pregunta, porque en sí el desarrollo, como ven, no es difícil, el desarrollo es bastante fácil. ¿Alguna consulta, chicos, chicas, hasta este punto? Para pasar al segundo, que también es un poquito larguito. ¿No? Bien. Entonces entiendo que podemos pasar al segundo punto. Bien, ya, aquí nos piden, ¿qué cosa? Caso 2, dice, comparación de estructuras y alternativas de costos. En este problema nos van a dar 2 estructuras. Acá nos dice una actual y una nueva. Y van a querer, a lo largo del problema, que comparemos estas 2 estructuras.
¿ok? En cómo se parecen, cuál es mejor, en función de cada cosa. Ok, entonces nos dice esto. Lácteo Jiménez es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización a través de canales minoristas, de latas de leche en el norte del país. La empresa vende su producto en cajas de 10 latas de leche al precio de 24 soles por caja, y para el próximo año espera vender 19.000 cajas. La gerencia desea evaluar un cambio tecnológico en el proceso productivo y de gestión de la empresa, con la finalidad de mejorar la eficiencia e incrementar la eficiencia e incrementar las utilidades. A continuación se presenta la información de costos del proceso actual y el proceso propuesto. Ya, entonces acá nos dan costos anuales, y en estos lados nos dan costos que para este problema son variables, ¿ok? ¿Por qué nos dicen que son variables? ¿Cómo identificamos que algunos costos son variables o no? ¿Por qué? Porque aquí ¿qué dice? Costos por caja, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho? Que habíamos dicho que los costos variables son los que varían en función a la venta, ¿cierto? A la venta o a la producción. En este caso es a la venta porque es una empresa distribuidora, ¿no? Distribuidora a través de canales minoristas. Entonces es una empresa de distribución que tiene costos indirectos y por tanto esto de aquí, total de costos por caja, estos 15 soles, estos 12 soles son costos variables, unitarios, ¿no? Porque están por caja. Y por ese otro lado tenemos costos fijos. ¿Y cómo identificamos que son costos fijos? Porque pues no nos dicen una unidad de medida, ¿no? No está por unidades, sino está por totalizados. Totalizados porque no se pueden, no varían a pesar que varíe la venta, la cantidad vendida. En cambio, estos de aquí, en teoría, sí varían, ¿ok? Según el problema. Bien, entonces pasamos a la primera pregunta. Dice, calcule el margen de contribución por unidad, el margen de contribución porcentual, el punto de equilibrio, el margen de seguridad en unidades y el margen de seguridad en porcentaje para ambas estructuras de costos. Compare e interprete sus resultados. Ya, vamos, punto por punto. Ya, vamos a hallarlo paralelamente, ¿ok? Tanto para la estructura actual como para la estructura nueva. En un primer momento nos dicen, ¿qué nos dicen? Margen de contribución por unidad. Y bueno, también nos dicen el margen de contribución porcentual, ¿cierto? Estos dos ya lo habíamos hallado en el problema anterior, así que no va a ser muy difícil. ¿Qué era el margen de contribución? Precio menos costos variable unitario. Precio para el nuevo. El precio para el nuevo es, a ver. Precio para el nuevo. En realidad no nos da un precio que va a ser para el nuevo o un precio para el actual y un precio para el nuevo, ¿cierto? Nos parece que para los dos es el mismo precio. Entonces tomamos que 24 es el precio tanto para la estructura actual como para la estructura nueva. Entonces acá tenemos 24 y por este lado también tenemos 24. Ya, ¿qué más tenemos? Costos variables unitarios. Esto sí habíamos visto que había una diferencia. Para el proceso actual es 15 soles y para el proceso nuevo es 12 soles. ¿Y qué más? Con esto yo creo que ya es suficiente y podemos hallar el margen de contribución unitario. ¿Cuál es el margen de contribución unitario? Precio menos costo variable unitario. Ok, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué son estos números? De hecho, más que este número, más que el número en sí mismo, lo que nos dice más es que el porcentaje, ¿no? El margen de contribución unitario en porcentaje. Porque vemos cuánto representa esta contribución sobre el precio, ¿cierto? ¿Cuánto representa la contribución sobre el precio? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué me puede decir? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿En qué se diferencia? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que me pueda decir en qué se diferencian estos dos? ¿O qué podemos entender por lo que dice ahí? Que el beneficio que obtengo por la venta de un producto es ese porcentaje. Exacto.
¿cierto? Bueno, gracias Franklin, gracias por tu participación. Exactamente, ¿cierto? A ver, ¿y cómo podemos comparar los dos? ¿Cómo podríamos, Franklin, comparar los dos? ¿Cuál nos da mayor margen de contribución unitario? El de la derecha, porque es 50%. Que es claramente la estructura nueva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que del precio, o sea, del precio hay más margen que se lleva la empresa en la estructura nueva. En la estructura actual del precio hay menos margen que se lleva la empresa, ¿cierto? Esto va a definir cuál es cuál es mejor y cuál tomar. Esto define solamente. ¿Qué nos falta ver aquí? ¿Qué no ve el margen de contribución? ¿Qué no ve? ¿Qué no está dentro de esto que sí está, por ejemplo, en la utilidad operativa? ¿Costos fijos? Los costos fijos, ¿cierto? Entonces no nos basta con esto solamente para poder definir, nos vamos con la estructura nueva, ¿no? O nos vamos con la estructura actual, no. También tenemos que ver los costos fijos. Y otra cosa que también tenemos que ver, que no lo vemos cuando vemos margen de contribución unitario, también son las cantidades, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero los costos fijos también están muy relacionados a la cantidad vendida, porque a más cantidad vendas, los costos fijos, ¿qué van a pasar? Se van a diluir más entre la cantidad vendida, ¿cierto? Van a ser más cubiertos por la cantidad vendida. Entonces, va a depender de los costos fijos, sí, pero también en un segundo momento de la cantidad vendida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el tema. ¿Qué nos dice Pin? Ya, el punto de equilibrio. Nos pide que calculemos el punto de equilibrio. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Ya lo habíamos... ¿Qué nos quería decir el punto de equilibrio? Cuando la utilidad operativa es 0. Exacto, ¿cierto? Muchas gracias. Era justamente cuando ese era el nivel de actividad mínima que teníamos que alcanzar para no incurrir en pérdidas, ¿cierto? Y aquí ya le metemos, ¿qué? Costo fijo, le metemos costo fijo. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cuánto era el costo fijo de estructura que estábamos aquí? Estructura actual. A ver, costo fijo de estructura actual, 112.500. El costo fijo de estructura nueva era 174.000. El margen de contribución unitario era 9 por este lado y por este lado era 12. ¿Cuál es la fórmula para hallar el punto de equilibrio en unidades? No es más que la división entre el costo fijo y el margen de contribución unitario, ¿no? En cada uno de los aspectos. Ya. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos acá? A ver, ¿cuál tiene mayor punto de equilibrio? ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estos datos? A ver, hay que saber para de ahí también saber interpretar, ¿no? O sea, para de ahí también saber qué hacer, cómo responder, ¿no? ¿Qué nos quieren decir estos montos, estas diferencias? Creo que significa que, por ejemplo, tengo que llegar a 14.500 unidades para recién poder cubrir mis costos fijos, entonces es más alto. Y en cambio, 12.500, tengo que llegar a esa cantidad para cubrir mis costos fijos también, pero es más baja la meta, por así decirlo, en unidades. Claro, claro. Muchas gracias, María Luján. Entonces, aquí lo que vemos claramente esa diferencia, ¿no? O sea, por más de que los costos variables unitarios eran menores en la estructura propuesta nueva, ¿qué pasaba con los costos fijos? Son más grandes, ¿no? ¿Y qué quiere decir este punto de equilibrio en unidades? Que necesito vender más unidades para yo tener un margen de cero, ¿cierto? Y aquí menos para tener un margen de cero. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un mayor riesgo, ¿cierto? Porque si es que yo no llego a mi punto de equilibrio, voy a tener pérdidas. ¿Y cuál es la posibilidad cuál tiene mayor posibilidad de que no llegue a mi punto de equilibrio? Pues la que tiene más alto cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? Bien, una vez pasado este punto, podemos seguir viendo, ¿no? De todas formas, a ver, ¿qué necesitamos acá? Para ver la utilidad, para poder comparar, muchas veces también lo que necesitamos no es solamente, eso de aquí nos dan ideas, ¿no? Pero lo que también necesitamos saber es cuánto es la cantidad vendida, porque no basta con estos datos para nosotros definir cuál es mejor y cuál es peor, o cuál es una buena propuesta o cuál es una mala propuesta, ¿ok?
Seguimos. ¿Qué nos piden también? Ok, el margen de... ¿Qué nos piden? El margen de seguridad, ¿no? En unidades y el margen de seguridad en porcentaje. Ok, esta sí es un tema nuevo que no habíamos visto en el problema anterior. ¿Qué es el margen de seguridad? Era... chicos, qué diferencia, ¿ah? Qué diferencia en clase que será porque no damos puntos acá. Está bien. No les quiero hacer competir tampoco, así que será que se cansan mucho hablando en clase. En casa todo el mundo quiere participar. Pero está bien, ya, a ver. ¿Cuál es a ver. Un comentario. Bien. Ok. Gracias, Frank. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos quiere decir el margen de seguridad? Es justamente, y aquí ya nos da la idea, ¿no? De la cantidad, ya nos mete en juego cuánto es la cantidad que espero vender, ¿no? Que no solamente basta cuál es mi punto de equilibrio, cuál es el margen que me da cada unidad vendida, sino también vale mucho y refiero mucho a cuánto yo espero vender, ¿no? O cuánto proyecto vender. Aquí ya lo pone en juego. ¿Y cómo lo pone en juego? Porque el margen de seguridad justamente va a ser ese porcentaje que mide el riesgo de entrar en pérdida. O sea, ese porcentaje que está entre, y va a medir justamente lo que está, mi cantidad esperada versus mi punto de equilibrio, ¿no? Como ven acá es una resta entre cantidad esperada y punto de equilibrio. Yo digo porcentaje porque normalmente el margen de seguridad lo hablamos en porcentaje, ¿no? Y a más alto sea el porcentaje, ¿qué va a pasar? A más alto el porcentaje quiere decir que estas dos, ¿qué pasa? Están más dispersas, ¿Disminuir ¿no? el riesgo de pérdida? Disminuye el riesgo de pérdida, ¿cierto? Porque si yo tengo aquí una mayor cantidad, va a pasar que mi cantidad de ventas está más lejos de mi punto de equilibrio, entonces tengo menos riesgos de pérdida, ¿no? Entonces podríamos decir que este porcentaje también representa la pérdida por encima del punto de equilibrio, ¿no? O ese riesgo de pérdida que podamos tener. Entonces vamos a calcularlo para cada uno de ellos. La cantidad esperada, nos decía el problema, de ventas era 19.000. Y bueno, para los dos, ¿no? O sea, para las dos formas era 19.000. El punto de equilibrio para los dos varía. 12.500 y 14.500. 14.500. Exacto. Entonces ya, y el margen de seguridad es la diferencia. La diferencia en... Entonces en uno yo tengo un margen de seguridad de 6.500 y un margen de seguridad de 4.500. Ok, pero aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. Este margen de seguridad de 6.500 está medido en función de ¿qué? En función de 19.000, ¿no? Entonces, yo estoy más lejos de la pérdida para una cantidad esperada de 19.000 cuando en la estructura de costos actual, ¿no? Para una cantidad correspondida de 19.000. Si es de 20.000 puede ser diferente, o sea, no necesariamente es igual, ¿no? O sea, si es de 19.000 es diferente. Si es de 10.000 puede ser diferente. Pueden variar estos datos, ¿no? Para una cantidad esperada de 19.000, mi margen de seguridad va a ser más corto en la estructura nueva. ¿Ok? Como les decía, normalmente eso lo medimos en porcentaje. ¿Y cómo medimos el porcentaje? Es simplemente cuánto representa el margen de seguridad de la cantidad vendida, ¿no? Entonces, solamente es dividirlo entre la cantidad vendida. Aquí lo que hacemos es margen de seguridad. Por aquí también margen de seguridad. Cantidad esperada queda 19.000. Cantidad esperada queda 19.000. Y lo hallamos en función de un porcentaje. Bien. Profesora, o sea, igual me convendría la primera, ¿cierto? Claro, exacto. Como en el panorama que tenemos, con una cantidad esperada de ventas de 19.000, me conviene tomar la primera opción. ¿No? Me conviene tomar la primera opción para una cantidad esperada de 19.000. Esto puede cambiar, y como vemos en el problema, va a cambiar en función de
la cantidad. ¿Y por qué puede cambiar en función de la cantidad? Más o menos lo habíamos dicho. ¿Pero por qué puede ser este cambio? Porque habíamos dicho que si bien es cierto, ¿qué pasaba con la estructura nueva? Tenía altos costos fijos, ¿cierto? Y que habíamos dicho también que los costos fijos se diluyen más a medida que mi cantidad va siendo más grande. Si mi cantidad va siendo más grande, y sobre todo porque mi margen de contribución unitario es más grande, en este caso de la estructura nueva, voy a poder superar en mayor medida, ¿no?, a la estructura actual. ¿Por qué? Porque recordemos que esto se multiplica por la cantidad. Y al multiplicarse por la cantidad, se va a hacer más grande, ¿cierto?, que esta de acá. Va a llegar un punto donde estos dos en principio van a ser tal vez iguales, y en ese punto, va a llegar a un punto de una cantidad que justamente es a lo que vamos a calcular, donde la cantidad o la utilidad operativa que viene de aquí va a comenzar a ser mayor, ¿no? Va a llegar una cantidad esperada o una cantidad que va a hacer que esto sea mayor que esta de acá. Con el 19.000 no es mayor. Si esperamos vender 19.000, no. Tenemos que vender de todas formas, tenemos que estar en la estructura actual porque el nivel de ventas, pues, no es todavía lo suficientemente grande. ¿Y esto por qué puede ser? Alguien me puede decir, oye, no, entonces, pero de todas formas, vendemos aquí y solamente esperemos vender más, ¿no? No necesariamente, porque puede ser que haya mucha competencia en el mercado, puede ser de que yo diga, mis ventas son de, no sé, 10.000 cada año, y si yo espero vender 19.000 el próximo año, quizás hasta ya es muy, muy tendencioso, ¿no? Tal vez ni siquiera llegue. Entonces, no podría nunca tratar de optar por una que, no sé, que todavía la cantidad está mucho más lejos, ¿no?, de lo que yo en realidad estoy proyectando llegar. Bien, entonces, a ver, una siguiente pregunta nos dice, a ver, ¿cuál de las dos estructuras de costo representa un mayor nivel de apalancamiento operativo? ¿Y cuál estructura de costo brinda un mayor potencial de aumento en utilidades? ¿Y cuál un riesgo de pérdidas mayor? Esto igual hemos hablado un poco de esto, pero, a ver, digamos igual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál representa un mayor apalancamiento operativo? ¿Qué es el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo, recordemos así como dice operativo, ¿no? Es justamente lo que intervienen aquí los costos fijos, ¿ok? Es cómo están representados los costos fijos en mi estructura de costos general de la empresa. ¿Qué tanto representan? ¿Qué tan grandes son mis costos fijos? ¿En cuáles? Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Vamos a tener un mayor nivel de apalancamiento operativo en la nueva estructura. ¿Por qué? Porque mis costos fijos son más grandes. Ya está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Cuál estructura de costos brinda un mayor potencial de aumento en utilidades? ¿Y cuál un riesgo de pérdidas mayor? Ok. Un mayor potencial de aumento en utilidades. Ojo, no dice potencial. Un mayor potencial, como ya le hemos dicho, de generar más utilidades es, otra vez, la estructura nueva. ¿Por qué? Porque tiene un margen de contribución mayor, ¿cierto? Si bien es cierto, sus costos fijos son muy altos, pero potencialmente, en cierto punto, o sea, si yo proyecto mis Q, si yo proyecto Qs, va a llegar cierto Q que la línea de ingresos de la estructura nueva va a ser mayor a la línea de la estructura antigua, ¿ok? Entonces, mayor potencial voy a tener, porque justamente mi margen de contribución es mayor. ¿Por qué? ¿Y por qué mi margen de contribución es mayor? Porque mis costos variables son menores, ¿cierto? Que esta de aquí representa un mayor potencial de aumento en utilidades. ¿Y cuál un riesgo en pérdidas mayor? ¿Cuál representaría un mayor riesgo en pérdidas? También la estructura nueva. Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué sería esto? Porque exactamente de la misma forma, ¿cierto? Porque mis costos fijos también, como eso también se puede reflejar un poco en el punto de equilibrio, ¿cierto? Mi punto de equilibrio en el momento 2 o en la estructura 2 es mucho más grande, lo que hace que, obviamente, tenga un mayor riesgo, ¿no? Un mayor riesgo de que con esto pueda generar pérdidas.
Vamos a leer rápidamente lo que está aquí, que es un poco lo que hemos venido conversando. Dice, la estructura nueva tiene costos fijos mayores y un costo variable por unidad menor. Es decir, la estructura de costos tiene una mayor proporción de costos fijos, por lo que su nivel de apalancamiento operativo es mayor. Bien, eso es con respecto a la primera pregunta. Como en la estructura nueva el costo variable unitario es menor, su margen de contribución por unidad es mayor que el de la estructura actual. Bien, eso significa que el incremento de las ventas va a generar aumentos en las utilidades mayores que la estructura nueva en comparación con la actual. Por tanto, representa mayor potencial. Bien, también lo hemos dicho. Sin embargo, una disminución en las ventas ocasionaría una reducción de las utilidades mayor en la estructura nueva en comparación con la actual, porque el margen de contribución unitario de la estructura nueva es mayor. ¿Por qué dice esto, no? Porque el margen de contribución unitario de la estructura nueva es mayor. Porque se multiplica justamente por la cantidad, ¿no? Se multiplica por la cantidad y eso hace que sea el problema. Además, el punto de equilibrio con la estructura nueva es mayor, lo que significa mayor dificultad para empezar a generar utilidades. Y menor margen de seguridad. Bien, perfecto. Eso es lo que ya hemos estado diciendo en el transcurso de la primera parte de la pregunta. Ok, a ver, ahora nos dice pregunta 3. Para el nivel de ventas esperado, ¿la empresa debería reemplazar el proceso actual por el nuevo? ¿Por qué? Con el nivel de ventas esperado, o sea, con 19.000, ¿la empresa debería reemplazar el proceso actual por el nuevo? ¿Por qué? Ok, más o menos habíamos visto que no, que no debería reemplazarlo. Pero en este caso, para compararlo, para hacer una comparación más objetiva, vamos a utilizar la utilidad operativa. ¿Tenemos las herramientas para utilizar la utilidad operativa? Sí las tenemos, entonces vamos a utilizarlas. El margen de contribución unitario para la primera parte era de, a ver, margen de contribución unitario, 9, ¿cierto? 9 por cantidad, 19.000, menos costos fijos. Costos fijos, acá está. Y en este caso tenemos margen de contribución unitario por 19.000, que es cantidad, ¿cierto? Menos costos fijos otra vez. 64.000. Ok, aquí, ¿me conviene reemplazar el proceso actual por el nuevo? No, ¿cierto? Veo que las utilidades son menores en el proceso nuevo. Acá vamos a ponerle proceso nuevo. Entonces, bueno, no me conviene. Sin embargo, en el proceso antiguo o actual, tengo mayor margen, entonces me quedo con el actual para un nivel esperado de 19.000. Bien, ok. Señale para qué rango de ventas esperadas la gerencia decidirá mantener la estructura de costos actual y para qué rango de ventas esperadas decidirá cambiar el proceso productivo. Porque ya. ¿Qué hago cuando me preguntan esto? Me dice, ¿para qué rango de ventas la gerencia decidirá mantener la estructura? O sea, me está pidiendo de alguna forma justamente en qué punto, o ese Q que hablábamos, ¿no? En qué punto ya es indiferente, ¿no? Es indiferente, o sea, más que nada. ¿Cuál es el punto que parte esas dos decisiones? En uno donde conviene uno y en ese punto para arriba conviene el otro. Yo quiero hallar primero el punto, ¿no? El punto de mi partida, ¿no? El punto medio en el que conviene el actual y entre el que conviene el nuevo. Porque finalmente, de ese punto para atrás va a ser el que conviene en la estructura actual, y de ese punto para arriba va a ser el que conviene la estructura de costos nuevos. ¿Y por qué hemos dicho que de ese punto para arriba va a ser el nuevo? Porque hemos dicho, como tiene un costo fijo mayor y una costo variable unitario menor, los costos fijos se van a ir diluyendo a medida que aumento mi cantidad. Entonces, a medida que aumento mi cantidad, finalmente, así sea muy, muy arriba, va a llegar a un punto donde la nueva, o la propuesta nueva, sea mejor o te genere más utilidad. Entonces, de ese Q para arriba va a ser correspondiente al rango de la estructura nueva de costos. Y entonces mi reto es hallar ese Q. ¿Cómo hallo ese Q? Donde en principio igualan, ¿no? En un Q que igualan utilidades. ¿Cómo lo hallo? Igualando en principio utilidades, ¿cierto? Voy a igualar la utilidad voy a igualar la utilidad de
la 1 con la utilidad de la 2. Cuando mi Q, o sea, mi Q aquí va a ser, mi Q va a ser mi variable en todo el proceso. Mi Q va a ser el mismo, tanto para aquí la 1 como para la 2, y voy a hallar ese número donde es irrelevante elegir cualquiera. Entonces, bueno, aquí igual ya habíamos visto que mi MC1, me parece que 9Q sería, ¿cierto? 9Q, aquí me corrige porque a veces que ve aquí, y aquí el margen de contribución, ¿cuánto era el margen de contribución? Disculpen, el costo fijos, 112.500, ¿no? Costos fijos eran aquí, menos 112.500. Ojo que esta fórmula es de la que ya hemos venido usando, margen de contribución menos unitario por Q menos los costos fijos. Esto va a ser igual a el otro, ¿cierto? Creo que era 12Q, 12Q porque es el margen de contribución unitario es 12 por Q, ¿no? 12Q menos costo fijo de la otra opción, que era 174.000. Ya, listo. Entonces, ¿qué hago? Suma, resto, ¿cierto? El 9Q pasa a restar por acá, 174.000 pasa con signo positivo, pero restan. Entonces acá yo tendría que 3Q va a ser igual a, ¿cuánto? 174.000 menos 112.500. Y mi Q finalmente va a ser igual a esto entre 3, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener que mi Q vale 20.500. Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? De 20.500 para abajo, y por eso 19.000, ¿qué me convenía? La estructura antigua o la actual, y de Q, ese 25.500 para arriba, me va a convenir la estructura nueva. 20.501 ya me conviene la estructura nueva. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Todo bien, profesora. Gracias, María Luján. Ya, listo. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí nos dice que grafiquemos, que por temas de tiempo creería que... bueno, vamos a explicarlo rápidamente, ¿ok? Lo que he hecho aquí es, nos pide graficar justamente esto, ¿no? En realidad no es nada difícil, lo vamos a ver rápido. Lo que he hecho aquí es comenzar con un Q de 0 y proyectar Qs de 1000 cada uno, ¿no? Porque como tenemos hasta 20.500, ¿no? O sea, que es el Q indiferente para cada una de las opciones, he comenzado con 0 y sigo con 1000, 2000, 3000. Podríamos, yo diría, también seguir de 2000 en 2000, de 3000 en 3000. No hay problema, lo que queremos es graficar la línea, ¿no? Obviamente, si es que mi Q más o menos promedio es de 300, no voy a hacer de 1000 en 1000, ¿no? Tenemos que ser un poco, tenemos que ver bien el número de unidades, ¿no? Que está mi Q. Ya. Luego, lo que hemos hecho es, porque queremos graficar, bueno, aquí nos piden, ¿no? Indicando, dice, grafique la utilidad operativa. Tenemos que graficar la utilidad operativa. Indicando, dice, de las dos estructuras, o sea, de la nueva y de la actual. Indicando los costos fijos. Ok, los costos fijos. Ese es otro punto que tengo que hacer, costos fijos. Puntos de equilibrio y nivel de ventas donde las utilidades se igualan. Ya, entonces, ¿qué tendría que hacer? Habíamos hecho, de hecho en Excel es mucho más fácil. Primero, todo lo he hecho con fórmula. Vamos a... Esto de aquí. Ya. ¿Qué he hecho aquí? Mi utilidad operativa para mi costo actual, ¿cómo sería? Sigo esto, ¿cierto? Es 9 por Q, ¿cierto? Menos 112.500, ¿no? Eso es. 9 por Q menos 112.500. Ya está. Y en este otro lado, ¿cómo sería mi utilidad operativa? 12 por Q menos mi costo fijo, estoy siguiendo lo de acá, menos 174.000. Bien. Y lo que ya hago entonces es jalar las fórmulas así,
que se vayan hasta el infinito. Bueno, no hasta el infinito, les puse hasta el... De hecho, esto lo podríamos recortar, ¿no? Es que este es el 40.000, pueden ser hasta el 30.000, no importa. Y ya, ¿qué más necesitamos graficar? Los costos fijos de la 1. Los costos fijos de la 1 eran 112.500. Y por otro lado, aquí eran 174.000. Y como queremos que sean iguales, bueno, si es que no se pusieran iguales, acá hay una opción que ustedes pueden poner, copiar celdas, ¿no? Porque puede ser que también les aparecen relleno, que les aparece 174.1, 174.2. Entonces solamente se ponen copiar celdas, con esos todos se califican. Bien, entonces, una vez que hacemos esto, ya en el gráfico, cuando hacemos el gráfico, aquí ustedes van a poner los puntos de equilibrio. ¿Qué eran los puntos de equilibrio? Cuando la utilidad es cero, ¿no? Cuando la utilidad de esa estructura es cero. Y aquí igual, ¿no? El punto de equilibrio para la utilidad 2. Y justamente, obviamente, donde se cruzan, como vemos aquí, es el nivel de ventas donde las dos utilidades se igualan, y donde vemos que la utilidad operativa de la nueva estructura supera y va superando a la nueva estructura a la estructura antigua, ¿no? Y la va superando así. Si seguimos graficando más las líneas, alargándolas más, se van a ir alejando más cada una, ¿no? Y acá están también los costos fijos reflejados en cada uno. ¿Cómo hacemos este gráfico? Simplemente lo que hacemos es seleccionar mis datos, insertar, gráficos. ¿Sí pueden verlo, chicos? A ver, todos los gráficos, vamos a XY y voy a donde dice dispersión con líneas rectas. ¿Ok? Porque si es que no les pongo líneas rectas, lo que va a pasar es que van a estar medias raras, ¿no? Se van a ver algo así. Porque en realidad son algo así, ¿no? Pero voy a hacer que sean líneas rectas. Ya está. Entonces, para que se vean más rectas de lo que son. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo. Exactamente igual. Lo único que hice aquí fue, no sé, quitarle algunas cositas, ¿no? Y aquí toca, le quité las cuadrículas en primer lugar porque me estorban. Ok, no sé por qué no se ven las cuadrículas, pero ustedes tal vez sí lo ven. Yo no veo aquí lo que dice, pero le quité las cuadrículas solamente para identificar cuál es mi punto cero, ¿no? Pero aquí está el punto cero, y aquí es justamente donde está mi punto de equilibrio para mi utilidad operativa 1, mi punto de equilibrio para mi utilidad operativa 2, y aquí es donde se cruzan, ¿no? Donde acá las dos comienzan a ser indiferentes. Cuando una comienza a crecer, la utilidad operativa 2 comienza a crecer, y la utilidad operativa 1 comienza a ser más pequeña. Bien, bien, chicos, chicas, ¿alguna consulta hasta aquí? Para pasar rápidamente a la última pregunta. Todo bien. Ya, gracias. Ahí está. Ya. Así debería quedar ese gráfico, ¿no? Señalando también cuál es cada uno de... ¿Cuál es cada uno? Ya, ya, chicos. Entonces, bueno, pasamos rápidamente a la siguiente, ¿no? Que es en realidad más corta. A ver, caso 4, análisis de los costos variables unitarios con dos productos. Una importadora de equipos electrónicos comercializa dos productos, tablets y laptops, para el próximo año, ¿no? La empresa espera vender 1.500 tablets a un precio de 500 cada una y un costo variable por unidad de 300. Okay. Yo con esto yo ya sé, mira, me dicen precio y costo variable de cada una, yo ya puedo calcular qué. Para las tablets podría calcular qué con esto. Puedo calcular mi margen de contribución, ¿cierto? Exacto, bien. 500 menos 300, margen de contribución. Asimismo, espera vender 500 laptops a un precio de 1.000. O sea, por este lado ya son laptops, ¿no? Antes me hablaba de tablets. Laptops a un precio de 1.000. Cada una a un costo variable de 500 por unidad. Ya está. Yo también, otro margen de contribución unitaria que puedo esperar por aquí. Los costos fijos totales esperados ascienden a 275.000 al año. O sea, estos son costos fijos para los dos tipos, ¿no? Es como que es una empresa y la empresa
vende estas dos líneas de productos con un solo costo fijo de 275.000. Asumiendo que las mezclas de venta se mantienen, ¿qué quiere decir mezcla de venta? Esta proporción, ¿no? Que siempre la proporción va a ser de 1 a 3, ¿no? Entre las laptops, ¿no? De 1 a 3. Ya. Pregunta. Calcula el punto de equilibrio para el próximo año. Ok. Entonces, bueno, para esto yo he puesto aquí mis datos. Cantidad a vender, 1.500 para el próximo año, ¿no? 1.500 y 500 laptops. Precio, 500 para tablets, 1.000 para laptops. Costo variable por unidad, 300 para tablets y 500 para laptops. Calcula el punto de equilibrio para el próximo año. ¿Qué era el punto de equilibrio? Habíamos dicho que el punto de equilibrio era costos fijos entre margen de contribución unitario. Me pide que calcule entonces los puntos de equilibrio para cada uno de ellos, o tendría que calcular mi punto de equilibrio uno solo. Bueno, aquí como no me... ¿Uno solo? Exacto, ¿cierto? O sea, como no me dice, o sea, yo tendría que calcular un solo punto de equilibrio. Entonces, como tengo que calcular un solo punto de equilibrio, bueno, yo tengo dos márgenes de contribución, y bueno, sí, tengo un solo costo fijo, ¿no? Entonces sí puedo calcular. Ya. Ok, lo que hemos hecho aquí es simplemente lo que hemos estado razonando cuando leímos el problema, ¿cierto? Que para calcular mi margen de contribución unitario necesito que restar el precio menos los costos variables por unidad, ¿cierto? Y me dan, por tanto, 200 y 500 respectivamente para los tablets y laptops. Ok, con esto, ¿cómo calculo entonces? Ya habíamos dicho que tenemos que calcular, en principio, un solo margen de contribución unitario. ¿Cómo calculo un margen de contribución unitario general, ¿no? Porque ese es margen de contribución unitario para tablets y margen de contribución unitario para laptops. ¿Cómo calculo uno solo general? ¿Cómo podría ser? Viendo la proporción de mezcla. Exacto, ¿cierto? Tendría exactamente que hacer eso, ver cuál es la proporción de cada uno dentro del total y hacer una ponderación, ¿no? Como ya lo hemos visto antes, ya sabemos más o menos qué significa ponderar, ¿cierto? En la sesión pasada hablábamos también de que necesitamos saber cuánto representa, es más que todo decir cuánto representa cada uno de estos en un total. ¿Cuánto representará? ¿Cuál será más representativo, las tablets o laptops? Esto va a ser en función de qué. ¿En función de qué será esto? ¿De quién vende más, no? O sea, ¿quién va a influir más en el margen de contribución unitario? ¿Las tablets o laptops? Puedo decir, bueno, las laptops, ¿no? Porque tienen un mayor margen de contribución unitario. Pero ¿qué pasaría si las laptops venden 1 y tablets se venden, no sé, 100, ¿no? ¿Quién va a influir más? Las tablets. ¿Quién va a influir más en cuál va a ser el margen de contribución unitario ya general de la empresa? Va a influir la cantidad vendida. Entonces, yo lo que voy a hacer es justamente calcular la mezcla de ventas, ¿no? O sea, ¿cuánto mezcla de ventas? Bueno, ya me habían hablado arriba de mezcla de ventas, pero lo que quiero saber es el peso de cada uno de ellos dentro de un total, ¿no? Habíamos más o menos dicho que el peso es de 1 a 3, pero también lo podemos hacer de este modo, ¿no? ¿Cuánto representa 1.500 del total en porcentaje, ¿cierto? 75%. ¿Y cuánto representa 500 del total en porcentaje, ¿no? 25. Entonces lo que yo voy a hacer, finalmente, va a ser calcular o multiplicar mi margen de contribución unitario 200 por 75% y 500 por 25%, porque es lo que va a pesar cada uno dentro de mi margen de contribución unitario final, ¿no? Lo que yo hubiera hecho quizás de forma errónea es, si yo quiero calcular un margen de contribución unitario entre estos dos, yo tal vez hubiera hecho esto más esto, y todo esto entre 2 debería darme, ¿no? O sea, como hacer un promedio nada más. Pero esto es correcto, habíamos dicho que no es correcto, porque aquí, ¿quién está influyendo más aquí, en estos 350? El que es mayor, ¿cierto? El 500 está influyendo más. Pero no va a ser así porque 500 no se venden más, quien se vende más es tablet. Ya lo hemos dicho, entonces ya está. Considero que podría quedar claro, sería 200 por 75 más 500 por 25. Tengo entonces que mi margen de contribución unitario, pero por promedio ponderado, ¿no? Que esto sería por promedio simple, sería ponderado, sería 275. 275. ¿Y ahora qué necesito hacer? ¿Qué me pedían? Mi punto de equilibrio.
Yo ya tengo lo de abajo, lo de arriba era dato, ¿cierto? Mis costos fijos eran dato. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente mi costo fijo, que era dato, 275.000, entre mi MCU, ¿no? Mi margen de contribución unitario sacado que era ponderado, ¿no? Ahí está. Ya, que es de 1000. Bien. Lo que se hace es siguiente, o sea, en realidad el problema bastaría con dejarlo aquí, ¿no? Es lo que me piden, no me dicen que especifique, pero también puedo calcular el punto de equilibrio para cada uno de ellas, ¿no? Recordemos que este punto de equilibrio, aquí no está abajo, pero este punto de equilibrio está en unidades. ¿Ok? Este punto de equilibrio está en unidades. Entonces yo necesitaría vender más o menos 1000 unidades entre tablets y laptops para no tener pérdidas ni ganancias, ¿no? Este sería mi punto medio, para no tener ni pérdidas ni ganancias. ¿Podría calcular lo que es para cada uno? Sí. ¿Cómo? Con la misma ponderación que yo he hecho, ¿cierto? Con la misma ponderación. Tomando en cuenta el 1000 que yo tenía, multiplicándolo por 0.75, o por 75%, por cualquiera, ¿no? Por 75%, va a ser las unidades que yo necesito en mi punto de equilibrio para tablets, y multiplicando laptops por 25%, o sea, otra vez volviendo a ver la mezcla, ¿no? ¿Cuál es la mezcla? Para calcular el punto de equilibrio de laptops. Bien, ¿alguna consulta en esta primera parte del problema? Todo bien, profesora. Ya, gracias. Listo, a ver, dice, ¿cuál es la cantidad a vender de ambos productos si se desea una utilidad operativa de 220.000? Ok, entonces ya me dicen que tengo una meta, ¿no? De 220.000, y me preguntan justamente por Q, o sea, lo que yo no sé, o lo que yo voy a querer hallar es Q. ¿Cómo puedo hacer esto? De hecho, ya tuvimos, ¿cierto? Un acercamiento en las otras, en la anterior pregunta que desarrollamos, para justamente tener claro este punto, ¿no? De cómo hallar mi Q. Habíamos dicho de que, bueno, aquí, sobre todo porque ya me da de frente el tema de la utilidad operativa, tengo que utilizar la fórmula de la utilidad operativa. La utilidad operativa, además de ser ingresos menos costos variables menos costos fijos, también puede ser planteada como margen de contribución por cantidad menos costos fijos. ¿Tengo estos datos? Sí tengo estos datos, ¿cierto? Este es el que yo he hallado. Mi margen de contribución unitario. Y también la cantidad es lo que va a ser mi incógnita, y mis costos fijos también son parte de mi problema, ¿cierto? Eran parte del dato. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es, a ver, utilidad operativa 220.000, ¿cierto? En margen de contribución unitario lo he hallado a partir de un promedio ponderado, 275, ¿no? Va a ser 275Q, ¿no? 275Q menos el costo fijo. Costo fijo es... ¿cuál era el costo fijo? Acá estaba, ¿no? 275.000. Esto era el costo fijo, acá está. 275.000. Entonces, no es más que pasar... No es más que pasar los 275.000 a sumar, ¿cierto? A sumar y luego dividirlo todo entre 275. Me va a salir la cantidad que yo debería vender de ambos productos para mantener una utilidad operativa, una utilidad de 220.000, ¿cierto? Ya, ok. De hecho, otra vez, aquí la pregunta me dice solamente determinar la cantidad, pero yo también podría, ya que tengo una mezcla de ventas, ¿cierto? Que el problema mismo me ha dicho que se mantiene constante, dada, ¿cierto? ¿Cuál es la mezcla de ventas? 75 a 25. Entonces,
¿Cuál es 75? Tablet 75, laptops 25. Podría cada uno multiplicarlo por la cantidad y así obtener cuál es la mezcla dentro de las líneas, ¿no? Dentro de esos 1800, ¿cómo se compone esos 1800 entre tablets y laptops? Puedo saberlo a partir de la mezcla que ya me han dicho que se mantiene. Esto, bueno, esto viene de, como habíamos dicho, 1800 por 0.75, que es lo mismo que poner el 75%, y 1800 por 0.25, que es lo mismo que poner 25%. Bien, chicos, chicas, ¿alguna consulta de esta segunda parte? Me sorprenden de verdad que lo mucho que participan en clase, chicos, y le voy a decir al profesor para hacer esta mezcla también de puntos para la sesión. No, mentira. No quisiera, no quisiera. O tal vez ustedes sí quisieran, ¿no? No sé. Nos obligan. No, sí. Sí, yo no quisiera, de verdad. Prefiero las participaciones espontáneas. Punto para la PC. Sí, ya veo, sí hablo. Bueno, lo bueno Profesora, es que sí. Sí. una pregunta. ¿Así va a venir la PC? Porque sí son varios ejercicios, ¿no? De hecho, o sea, ¿cómo sintieron la PC de ahora? Yo sentí que tenían, si bien es cierto, creo que eran 4 ejercicios, pero creo que también eran resueltos, o sea, podían ser resueltos en el tiempo que se dio, ¿no? Entonces yo creería que también, o sea, estos ejercicios que se dan aquí a veces abarcan muchos problemas, muchas preguntas, porque se busca cubrir todos los temas, ¿no? Pero no, puede ser que sí venga uno así de grande, pero no creo que todos sean de tantas preguntas, por ejemplo, como el primero o el segundo que hemos tratado que tenían varias preguntitas, ¿no? Mm. Pero igual no, se va a tener en consideración igual el tiempo, ¿no? Chicos, igual me había olvidado de comentarles que en la PC no tuve casi ninguna pregunta. No tuve casi ninguna pregunta, por favor, si es que tienen alguna duda, porque viendo los exámenes, algunos tenían, yo digo, no, algunos parece que tenían dudas. O sea, pregunten, por favor, que si es que prefiero que me pregunten antes de que tal vez le pregunten a su compañero, ¿no? Por lo menos, según lo que he visto, sus compañeros le pueden decir, según, no sé, mi experiencia en todo este tiempo que corrigiendo exámenes, es que sus compañeros, pues, hay una alta probabilidad de que estén mal, a veces, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, por ahí podemos resolverlo de una forma más oportuna, ¿no? Y procurando que los dos, tanto ustedes como nosotros, nos entendamos bien, ¿ok? Así que, sí, María Luján. Y profesora, una pregunta. La 3 la podemos resolver y enviársela, o sea, Sí, para ver si está bien, sí, porque creo que no sí, claro, sí, porque no, sí no le... está un poco así como que si te equivocas en algo ya como que fuiste, entonces como Claro. para ver esto. De hecho, sí, planteo ponerla aquí no puse la respuesta, pero hay un solucionario donde está y que lo vamos a colgar, Ah, prefiero, sí. pero prefiero colgárselas ahí porque a veces de esta forma, porque a veces ahí tienen algunos puntos que se hacen por las Ujú. puras o algo así. Entonces, nada, yo se lo voy a poner acá de todas formas, desarrollado, y si tienen alguna consulta, me comentan. Igual, ¿no? Me comentan y lo resolvemos. Si es que algo no queda claro también aquí, me comentan y lo resolvemos. Pero voy a tratar de que quede claro cuando también se cuelgue esto en Paideia. Voy a tratar de que les quede claro esa parte. ¿Ok? Sí, profesora, gracias.